Oh, Hola, hola Gabriela, Octavio de la Radioactiva te habla, buenas tardes. hola Octavio, ¿cómo te va? T- Todo bien, por suerte ante todo, bienvenida a la Radioactiva y gracias por aceptar esta entrevista. Ok, acá estamos. Así que si me permitís, voy a hacer una introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y te hago unas breves preguntas. Bueno, Bien, les cuento a todos que la invitada del día de hoy es Gabriela Acher. Ella es actriz, guionista, escritora y humorista uruguaya, ya radicada hace varios años en la República Argentina y que, bueno, a lo largo de todas estas preguntas que ella irá respondiendo, también la vamos a ir conociendo un poquito más. Así que, Gabriela, cuando te sientas cómoda, arranco a preguntar. sí, sí, cuando quieras, ya está. Empecemos. Bien, con el paso del tiempo, sabiendo que tenés muchos años de carrera, seguramente que la cantidad de actores y actrices con los que trabajaste fueron mutando. Quería preguntarte si tu propio trabajo personal también fue cambiando la forma de hacer humor, por ejemplo. Bueno, sí, precisamente porque llegó un momento en el cual yo empecé a escribir mi propio humor. Ahí hubo un Ujú, cambio fundamental. Antes de eso, yo tenía que actuar el humor de otros. En principio, cuando empecé en Telecasaplum, era maravilloso porque Jorge y Daniel Sheck, que eran los libretistas y productores, eran geniales, hacían unos libretos que yo adoré porque eran un humor muy fino, muy elegante, muy culto. ujú. Es el humor que yo traté de repetir después cuando me tocó escribir a mí. Claro, Pero a lo largo de mi carrera he tenido que hacer el humor de otros durante mucho tiempo, hasta que en el año 82, en Comicolor, empecé a escribir mis propios libretos. Escribí Chochi la dicharachera, que fue mi primer personaje que escribí para mí, y a partir de ahí ya mi humor tomó el rumbo de lo que yo pensaba, porque en realidad para mí el humor es un medio, no un fin. El humor es un medio, es el idioma que yo elegí para hablar de lo que quiero hablar. seguro. No, y aparte la verdad que la cantidad de actores, como decíamos recién, ¿no? Actores y actrices de tanta trayectoria con los cuales trabajaste, ya algunos ya fallecidos lamentablemente, como es el caso de Ricardo Espalter, también con Jenny Trailes, con, bueno, Eduardo D'Angelo. Sí, nos ponemos a contar un montón de famosos, como se dice en el ambiente, ¿no? Ajá, es verdad. O sea, casi todos mis compañeros uruguayos ya no están, una lástima. Pero Pero bueno, nos sí queda tengo Frade. compañeros. Nos queda Frade todavía. Nos queda Bueno, no, es no, verdad. le estamos alargando un poco la vida a Julio, por decir así. Es verdad, porque es el único que él y yo somos los únicos que quedamos. Bueno, mejor dos que ninguno, ¿no? La verdad que sí, yo pienso seguir acá por mucho tiempo, si Dios quiere. Bien. Y justamente, sin ser tu profesión, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? Bueno, amo lo que hago, ¿no? La verdad que nunca pensé en dedicarme a ninguna otra ¿Ah? cosa. En Ujú. realidad, yo creo que es una bendición hacer reír a la gente, realmente. Yo he sido tocada por la varita mágica de Dios al haber elegido para mí esta profesión donde el público te ama, porque hacer reír es como regalarles vida, regalarles eh, salud a la gente. Entonces, nunca se me ocurrió pensar en alguna otra profesión. La verdad es que me gusta con locura lo que hago. Me hubiera gustado hacer música, eso sí, ser Ujú. compositora, tocar algún instrumento, poder crear música, eso me encanta. Pero Bien. bueno, todo. Ujú. ¿Y te gusta cantar? Sí, me encanta. Ah, mira, no sabía esa faceta, te cuento. Sí, 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 sí. En mi casa se cantaba mucho desde niña. Mi Ujú. padre era cantor de la sinagoga, tenía una voz de tenor espectacular y en mi casa ya se acostumbraba a que toda la familia cantáramos. Así que yo tengo una gran tradición de canto desde pequeña Ujú. y me encanta cantar. Y por supuesto que lo he hecho en varios de mis espectáculos, en varios de los espectáculos de otros también. Me ha tocado cantar muchas veces. Una vez tuve que hacer una comedia musical directamente, Claro. una comedia musical Ujú. americana, donde se cantaba mucho. Así que sí, 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 me encanta. El canto forma parte de mi carrera, ¿cómo no?
Tal cual. Y justamente te preguntaba esto del tema de otra profesión porque, como bien lo dije en la introducción, sos uruguaya radicada en Argentina hace varios años y sabemos que el uruguayo generalmente hace más de una cosa, pero no es porque el hecho que no le gusta hacer lo que hace, sino justamente siempre busca un poquito más, ¿no? No lo sé, es una observación que nunca tuve con los uruguayos, sinceramente. Así que si tú lo decís, debe ser así. Mira, te cuento que yo tengo cierta relación con el Uruguay. Bueno, mi padre es uruguayo, mi familia por parte de él es uruguaya, entonces es como que hablar de tú o decir contigo ya es como me resulta familiar, hablar así también. Claro, claro. Y vos decís que al uruguayo le gusta hacer más de una cosa, no sé, yo nunca observé eso. O que tiene que hacer más de una cosa relativamente por el hecho de que quizás no le alcanza el dinero por alguna cuestión, por ejemplo. Ah, eso es otra cosa, es verdad, puede ser. Yo me acuerdo que cuando yo entré en Telecataplum, Ujú. tanto Spalter como algunos de los otros actores trabajaban en otra cosa además de ser actores, es verdad. Pero eso fue hace mucho tiempo. Claro, Hoy en día la vida fue cambiando. el actor al que le va bien no tiene por qué tener otra profesión para sostenerse. Tal cual. Y esos orígenes que se dieron justamente siendo tan joven, quería preguntarte cómo fue que llegaste a la televisión, porque quizás uno la puede ver como espectador, pero estar dentro de ella debe ser otra cosa totalmente distinta. Bueno, en realidad cuando yo era muy jovencita me enamoré de la televisión. Cuando la vi lo que hacían los actores, dije, ay, por Dios, yo quiero estar ahí. No tenía demasiado claro haciendo qué, pero yo sabía que quería estar en la televisión. Entonces, en esa época se usaba mucho los avisos publicitarios en vivo. Estaba de moda Pinky, que era maravilloso, Ujú. hacía muchos avisos comerciales. Y yo dije, yo eso lo puedo hacer. Entonces me presenté en una agencia de publicidad allá en Uruguay y les dije, todas las locutoras que ustedes tienen son horribles, yo soy mejor. Y me tomaron. Un poquito de ego había que tener, ¿no? Ah, sí, la verdad que sí, una autoestima digna de mejor causa, pero bueno, no se sabe por qué, yo tenía confianza, y sí, sí sé por qué, pues evidentemente yo podía hacerlo mejor que las que lo estaban haciendo. Así que Bien. lo hice durante más o menos un mes y medio, en esta oportunidad en una fiesta del ambiente que lo puse a D'Angelo. Ujú. D'Angelo me dijo que donde estaban buscando una chica joven que cante, que baile, que actúe. Y yo le dije, bueno, ya la encontraron. Ya hacía un año que Telecanal Blue salía al aire y yo era una fan, iba al canal a verlo. Mira. O sea que Ujú. cuando tuve la oportunidad de conocer a Jorge y a Daniel Sheck, yo ya los conocía porque ellos escribían en una revista que se llamaba Lunes, que era una revista de humor, digamos, Ujú. en los artículos maravillosos y yo era una fan, sabía de memoria todo lo que habían escrito. O sea que cuando me lo presentaron y vieron realmente qué contacto tenía yo con el humor, qué afinidad tenía con el humor, a pesar de ser tan joven y tan inexperta, se dieron cuenta, yo digo que ellos vieron mi futuro, Ah, así bueno, que me bien. tomaron inmediatamente. Seguramente vieron algo que otra persona no tenía. Exacto, se dieron cuenta de algo, porque yo todavía no tenía mucho para ofrecer, digamos, en el sentido de que no tenía experiencia de ninguna índole, pero se dieron cuenta, sí, de que yo y el humor teníamos un vínculo muy grande, y ya ves, tengo toda una carrera dedicada a esto, así que ya Lógico. Ujú. vieron mi futuro. Y justamente que vengo un poquito en la asociación, uno que conoce tanto el Uruguay, más allá de la familia y otras cuestiones, sé que existe una barraca Acher en Uruguay. Así es, son mis primos. Ah, mirá. Bueno, Sí, algo relacionado con somos, otra en realidad profesional. estamos todos relacionados. Son primos segundos, en realidad el padre de ellos y mi papá eran primos hermanos. Mira. Así que mis primos son primos segundos, pero sí, sí, los queremos mucho, nos frecuentamos y somos la misma familia. Ujú. Y justamente hablando de cuando tuviste que dejar Uruguay, obviamente, pero para expandir un poco más lo que es tu carrera, quería preguntarte cómo fue eso de dejar Uruguay para recaer en un país muchísimo más grande, con un montón de gente más y en una industria donde vos ves la cantidad de actores que hay y es impresionante, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo primero
llegué a la Argentina muy protegida por el grupo de Telecataplum. Durante 5 años vivíamos en Uruguay, pero viajábamos acá cada 15 días, grabábamos 2 programas y volvíamos al Uruguay. O sea que yo frecuenté mucho la Argentina durante mucho tiempo, protegida por el grupo, digamos, y todavía viviendo en Uruguay. Cuando se terminó Telecataplum, yo me fui un año a México. Me fui a México porque tenía ganas de ir a Hollywood y allá se filmaban muchas películas americanas. Y en México trabajé un montón, hice cine, hice televisión, hice publicidad. Y de alguna manera me independicé de mis padres, cosa que también venía bien para esa edad. Entonces, después de ese año de México, ya me radiqué en la Argentina. Y sí, no es que fue fácil, pero ya hacía unos años que yo trabajaba acá, ya era conocida, tenía muy buen trabajo, enseguida me llamaron a mí de La Tuerca en ese momento. Y lo que hacía era venía a grabar 2 o 3 días por semana y volvía al Uruguay a cada rato, porque fue difícil la separación. Pero bueno, con el tiempo se fue logrando. Uh-huh. ¿Y de ese año en México te ha quedado algunas palabras o ya se te fue un poquito lo que aprendiste? De las palabras mexicanas, en ese momento tuve que cambiar el acento, claro, porque ahí no te dejan trabajar. uh-huh. Así que sí, volví hablando en mexicano. Me acuerdo que Masteli, que fue el productor de la Tuerca, me dijo, pero estás hecho una mexicana, por favor, cambia el acento otra vez, volví a hablar en argentino. Claro, y sí. Que me había pegado, porque bueno, ya te digo, trabajando allá, tenés que cambiar el acento. Claro. Pero nada, estuvo bien, rápidamente lo cambié. Yo tengo mucho oído para los idiomas, para los acentos, o sea que no fue un problema. Y justamente, y del Uruguay, más allá de que son los orígenes de los pagos de uno, yo creo que tira un poquito, ¿no? De dónde viene uno, las raíces y los recuerdos sobre todo. Y bueno, sí, obviamente, yo sigo siendo uruguaya, tengo mi familia de origen, está allá, uh-huh. O sea que sí, tengo muchas raíces en el Uruguay, todos los veranos los paso en el Uruguay porque necesito la playa, porque yo nací en el mar, uh-huh. Y me hace falta. Entonces viajo al Uruguay todos los veranos y paso allá mucho tiempo con mi familia. Sí, el Uruguay está muy presente en mi vida todavía. Seguro. Y mira, te das cuenta, yo te digo seguro que me contagia el tono, ¿no? Y justamente te quería preguntar de esas costumbres, ¿no? ¿Sos de las uruguayas que toman mate o no tan así? No, soy una uruguaya desnaturalizada. No tomo mate, nunca tomé. Ajá. No, en mi casa tampoco se tomaba. Mira. Y justamente hablando un poquito de tu trabajo, ¿no? Porque uno sabe, como dije recién, que sos actriz, que sos guionista, que sos escritora. O sea, un montón de cosas. Humorista también. Vamos por ese lado. Quería preguntarte si estás trabajando en algo nuevo que le puedas contar a la gente de la Radioactiva, por el hecho que quizás para difundirlo o bien para que lo tengan en cuenta. Bueno, en este momento estoy haciendo mi espectáculo que hace una chica como yo en una edad como esta, uh-huh. Los domingos en el Teatro Regina a las 19. Está sacado de mi libro, como todos mis unipersonales están sacados de mis libros. Sabes que yo tengo escritos 5 libros, sí. De los cuales de cada uno un unipersonal. Este es el último y es una especie de charla TED en la cual yo desarrollo una teoría. Uh-huh. Digo que las generaciones de 40, 50, 60 y 70 años, a fuerza de divertirse más que sus madres y abuelas, han logrado correr el gen del envejecimiento 20 años para atrás. Entonces los 60 son los nuevos 40, los 50 los nuevos 30, los 40 los nuevos 20, y las de 20 todavía no nacieron. Bueno, bien. Y los que cumplieron años en pandemia no tendrían que cumplirlos. O sea, la mayoría de nosotros nos tenemos que sacar un par de... Es verdad, podríamos sacar ese año. Así que bueno, un año menos es un año menos, conste. Un año menos es un año menos, tú lo has dicho. Y tú sabes que yo justamente cuando le conté a la gente que iba a hacer esta entrevista contigo,
mucha gente me contó que te fue a ver y es imposible no reírse con tus espectáculos, con las salidas que tenés, con las ocurrencias, ¿no? Y yo digo, qué lindo eso, ¿no? También de transmitirle al público la sensación de que uno hace su trabajo porque le gusta, como decías hace un rato, pero que al mismo tiempo ellos te lo devuelven con una risa, con un aplauso, ¿no? La gratificación de saber que colmaste las expectativas. Totalmente. Aparte, yo lo que digo es que durante tantos años que estuve enamorada de la televisión, pero ahora hace como más de 20 años que estoy enamorada del teatro, del unipersonal. Yo me acuerdo que todos los actores me decían la magia del teatro, la magia del teatro, y yo no la había descubierto a pesar de que he hecho temporadas teatrales súper exitosas, con Oscar Martínez, con Antonio Gasalla, he hecho mucho teatro también. Pero el unipersonal tiene una característica diferente que es que tu otro actor es el público. Entonces ellos y yo estamos relacionados de una manera tan carnal como nunca antes en ninguna otra cosa que yo haya hecho. Entonces, como es esa relación tan intensa, de tanto rapport entre ellos y Uh-huh. yo trabajo mucho en los libretos de mis espectáculos para que se rían frase por frase por frase por frase. A veces los tengo que esperar porque no los dejo respirar, pero se van que les duele la mandíbula de tanto reírse. Y yo, eso es lo que mi propósito. A mí me gusta más la risa que el aplauso. Qué increíble, no, pero Creo es tan que lindo, de sí, sí. verdad le estás proporcionando algo a la gente que le alarga la vida. Qué bueno eso, la verdad que habla bien también del profesionalismo que le pone uno a su profesión, justamente, ¿no? Y sí, y bueno, pero esta es mi profesión, hace tantos años que la hago y ahora encontré en el unipersonal el trabajo a mi medida. Se inventó para mí este trabajo, realmente. Qué bueno eso. Yo, viviendo mis propios textos, o sea, Uh-huh. haciendo mi propio humor, aprovechándolo para hablar de lo que yo quiero hablar, haciendo reír a la gente, para mí es el sumo. Nunca tuve nada más gratificante antes. Tal cual. Y hablando de la intensidad, ¿no? Porque debe ser intenso desde preparar un libreto, preparar la obra, de cómo va a ser la puesta en escena, el vestuario. También cada función es un universo aparte porque el público se renueva, como ya sabemos la frase tan conocida. Quería preguntarte, ¿qué cosas disfrutas fuera de tu trabajo? O sea, en tu tiempo libre, porque debes tener algo de tiempo libre, quizás no tanto, porque sé que haces un montón de cosas como lo dije antes, pero seguramente que en tu tiempo libre te gusta hacer un montón de cosas y está perfecto que así sea. Por ejemplo, ahora vengo de andar en bicicleta. Ajá. Trato de ir todo lo que puedo. Ojalá pudiera todos los días, no puedo todos los días, pero hoy estaba preciosa, ayer también. Me gusta mucho andar en bicicleta. Cuando estoy acá en Buenos Aires, cuando estoy en Uruguay, aprovecho para ir a nadar. Por supuesto, se hace calor, ¿no? Uh-huh. Pero nadar es uno de mis placeres más grandes en la vida. Y La Mansa es mi segundo hogar. Cuando estoy acá, bueno, ando en bicicleta, veo amigos, que me gusta mucho estar con mis amigos, porque también ahí se produce mucho humor, mucho rapport. Yo por suerte estoy rodeada de gente con gran sentido del humor. Veo a mi hijo, veo a mi nieta, Uh-huh. de la cual estoy enamorada, perdida. Así que tengo una vida intensa desde el lado de humano, digamos, aparte del trabajo. Lógico, no, claro, te iba a decir que quizás no sos de el equipo de los que van a la brava por el oleaje, por ejemplo. No, la brava no me gusta, no me gustan las olas, me gusta la mansa que es como una pileta de océano, es maravillosa. Claro, te iba a decir en uruguayo en vez de pileta, piscina. Exacto, exacto, Claro, una pileta hablamos un de poco océano, en cada dialecto. exacto. Así que nada, yo guardo esa relación con el Uruguay. Uh-huh. Ya te digo, he nadado en muchos océanos, en muchos, Ajá. muchos, siempre que tengo oportunidad. He nadado en el Mediterráneo, he nadado en el Egeo, he Ajá. nadado en el de Italia, que no me acuerdo ahora cómo se llama, he nadado en el Golfo Pérsico. Me gusta el mar con locura, o sea que Ajá. siempre procuro nadar, mucho en los cayos de Florida también.
Bien. Eh, Ujú. busco los océanos en el Mar Rojo. Ajá. En el Mar Rojo que hay un arrecife de coral maravilloso. A mí me gusta hacer snorkeling y me gusta ver los peces Mira, abajo del agua. esa ¿Qué faceta tal? tampoco es tan conocida, sino al contrario, está bueno que la compartas para que los oyentes de la radioactiva conozcamos un poco más a Gabriel Acher detrás de lo que hace, ¿no? Bueno, yo tengo una gran relación con el mar, una gran relación. Apenas entro al mar, le digo, hola mar, es como reencontrarme con un ser querido. Y ver a los peces y te explico. Eso lo procuro siempre que puedo en los lugares donde hay arrecifes. El más divino de todos que he visto es en el Mar Rojo, en el allá en Israel. Ujú. Pero he estado en los cayos de Florida, también divinos, en el Mediterráneo, cuando viví en Mallorca hace muchos años, en mi encarnación anterior viví en Mallorca 3 meses Ujú. y nadaba todos los días con los peces de colores. Esa es una de los placeres grandes de mi vida. Tal cual. Y yo creo que también, si me permitís con todo el uso de la palabra, hablando de los placeres, uno de los placeres más grandes que lograste o que seguís haciendo es el tema de la igualdad de género, ¿no? Porque siempre se te Así vio es. vinculada a esos temas también tan sociales, ¿no? Que en una sociedad que algunos la pueden tildar de machista, otros la pueden tildar de que ahora está más equitativa, pero es depende de cada uno y es perfecto la postura de cada uno, no vamos a cuestionarla. Quería preguntarte si vos ves que cambió un poco ya ese paradigma de que antes era el hombre el que hacía todo y la mujer hacía un rol más secundario, como que ahora sí puede ser un poco más la mujer protagonista en algunos ámbitos y el hombre en otros. Mira, yo veo un cambio en la gente más joven, pero porque son los hijos nuestros. Ujú. Yo veo cambio en mi hijo, por ejemplo, los hijos del feminismo. Pero sabes que yo lo resumo así. Ya salimos de donde estábamos, pero todavía no llegamos a donde vamos. Bien. Me gusta esa reflexión porque es cortita y al pie. Nada más. Exacto. Bueno, a mí me gusta mucho la síntesis, me parece que es una joya escasa en realidad, pero a mí me gusta desarrollarla. Está Yo perfecto. creo eso, creo que todavía falta mucho del camino, pero es una alegría saber que las mujeres se han despertado. Yo pensé que no lo iba a ver en esta vida, porque no se olvide que yo soy feminista desde una época que más que una ideología era un prontuario. Ujú. Tal cual. Y sin embargo ahora las veo que están muy encendidas, sobre todo las jóvenes, y me parece que, bueno, evidentemente va a haber cambios, están habiendo cambios, sobre todo los jóvenes, ya te digo, veo parejas mucho más equitativas que las nuestras, pero Ujú. falta todavía. Estos cambios tan grandes se dan en varias generaciones, no se dan en una ni en dos. Va a pasar el tiempo. Seguro. Así que Gabriela, no te quiero robar más tiempo. Sé que tenés tu vida personal, tenés tu trabajo también y que hayas aceptado, aunque sea este rato, para hablar conmigo y sobre todo que los oyentes de la radioactiva te conozcan un poquito más. La verdad que es súper gratificante. Entonces te quiero hacer una breve pregunta más y obviamente que un pedido. Te quiero preguntar si te sentiste cómoda a lo largo de toda esta charla que mantuvimos, por el hecho de que yo busco justamente que la persona que venga de invitado a este ciclo de entrevistas se sienta cómodo hablando conmigo. Sí, por supuesto, absolutamente cómoda, quédate tranquilo. Bien, eso ya sumamos un punto a favor. Exacto. Así que nada, te agradezco que me hayas llamado y esta oportunidad de estar con tu audiencia y te mando un beso grande y hasta pronto. Dale, y te quiero pedir si por favor le podés mandar un saludo a la gente de la radioactiva y bueno, sabes que las puertas quedan abiertas para cuando tú quieras hablar o simplemente difundir alguna actividad que estés realizando, también lo puedes hacer. Bueno, un saludo muy grande para toda la gente de Radioactiva. Gracias por llamar y seguimos en contacto, ¿vale? De acuerdo, te mando un beso grande, muchísimas gracias otra vez y hasta cualquier otro momento. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.